9:46 en la República Argentina, te lo fuimos anticipando. Estamos ya en comunicación con nuestro profe, que cada miércoles realizamos esta columna de análisis sociopolítico y le damos la bienvenida al profe Eduardo Dalmazo. Profe, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, profe, bien. ¿cómo le va? Buen día a usted. Bien, todo muy bien, un día fresco, hermoso, parece que vamos a tener un día no cálido de ninguna manera, pero acogedor, digamos, porque es un buen clima. Sí, Para siempre decirlo se de ve el una forma. solcito ahí igual detrás. ¿Ustedes bien? ¿Todo en orden? Todo excelente. Acá estamos justamente avanzando un poco en lo que tenemos para sortear. Tenemos un mazo de cartas, le contamos al profe. Es un mazo de cartas que ha hecho una emprendedora de acá Local. de nuestra ciudad, que está inspirado en el universo Vaca Muerta. ¿Sí? Están ilustradas con justamente cuestiones que están relacionadas a Vaca Muerta y están exclusivamente es un mazo hecho para jugar al truco. ¿Juega al truco usted, profe? ¿Le gusta jugar al truco? Sí, me gusta jugar al truco. A veces estoy inspirado y otras no, porque viste que el truco requiere estar Sí, inspirado. de un estado de Un ánimo. ejercicio de simulación. Sí, Totalmente. Es cierto, ¿no? Tiene un estado de ánimo. El Sí. ganador, ¿te sentís ganador? Sí, sí, te va a ir bien totalmente. en el truco. Totalmente, es así. Sí. Profe, bueno, la columna del día de hoy nos convoca a partir de lo que surgió durante el fin de semana, más precisamente el 25 de mayo, con este denominado Te Deum, ¿no? Que se llevó adelante en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, donde estuvo presente justamente el presidente Javier Milei, parte del gabinete también, pero la temática o lo más importante que quizás que queríamos analizar es justamente esta cuestión que sucede con la Iglesia Católica, con los Te Deum, y cómo se le presta atención a las palabras justamente que en este caso el arzobispo García Cuerva emitió en su homilía, ¿no? El año pasado ya había sido bastante crítico justamente, sin mencionarlo específicamente al presidente Javier Milei, pero todo lo que iba nombrando daba cuenta, ¿no? O uno podía suponer que estaba apuntado justamente a la gestión de Javier Milei. En esta oportunidad parece ser que estuvo relacionado justamente con lo mismo, pero me gustaría saber, profe, esta relación que ha tenido o que viene sosteniendo ya la República Argentina hace un tiempo justamente con la Iglesia Católica. La Iglesia, desde Francisco en adelante, está decididamente a favor de los pobres. Y esa es la esencia de la Iglesia, su esencia cristiana. Y lo que está expresando García Cuerva es una crítica al individualismo, a la agresión, a la no consideración del otro, que es la no consideración de la dignidad de las personas, cualquiera sea su situación. La importancia de reaccionar ante esto. En realidad es una crítica muy elevada en el sentido muy bien planteada, en línea con lo que el nuevo Papa expone, más en su última encíclica. O sea, la necesidad de solidaridad, la necesidad de pensar en los que menos tienen, en no dejarse llevar por el poder mismo, en encontrar caminos de diálogo donde se pudiera encontrar puntos de reflexión comunes para un futuro, donde no sea el lenguaje del chacal. El lenguaje del chacal es una expresión de un libro muy bueno del señor Rosenberg, que habla de la expresión autoritaria del chacal, el no reconocer nunca su propia responsabilidad, en trabajar el odio, en plantear el odio como secuela de esa posición, donde eso enferma toda la sociedad. Cuando ese discurso baja al conjunto, nos volvemos todo parte de ese lenguaje que altera lo que es esencia de la vida democrática, que altera las condiciones de escuchar, que solamente esgrime un discurso único, y eso es muy peligroso en la vida de las sociedades, no solamente como hecho económico, político, sino como hecho social, fundamentalmente. Se perturba el hecho social, nos tiende al aislamiento, nos aislamos, porque si asumimos ese discurso, todo lo demás nos sirve. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que te está diciendo García Cuerva nos está llevando a no creer en nada.
nos está llevando a desconfiar de nuestros principios, de nuestras historias donde hemos reaccionado tantas veces, donde hemos logrado salir de situaciones horribles, pero con tu discurso del presidente y sus aláteres no hay forma de conciliar, de crear condiciones para salir adelante. Como un discurso muy bien enhebrado a partir de la figura del paralítico y sobre todo de los 4 personas que le piden a Cristo que lo reanime, ¿no? Y todo el mundo queda anonadado porque esos 4 hicieron lo imposible, lo no fácil, cuando salen por el techo, tal cual lo relata la Biblia, porque no podían desplazarse, pero encontraron una solución, la más insólita. Y eso también es un mensaje bíblico que García Cuerva le plantea al presidente y a toda la sociedad, ¿no? No solamente al presidente. Aparte, como algunos buenos comentaristas dicen, en ningún momento habló de corrupción, sino que habló de la esencia. ¿La esencia cuál es? Si no se dialoga, si no se plantea que uno nunca es dueño de la verdad, si el único lenguaje que usamos es el lenguaje feroz, el lenguaje del chacal, en términos de este autor, que se los recomiendo a ustedes como comunicadores, me parece que la homilía fue fantástica para creyentes y no creyentes, porque fue un discurso de vertebración social. Sí, tal La cual. sociedad, el crecimiento no va por donde estamos yendo, hay que cambiarlo. Me parece que esa fue la esencia del discurso. Profe, García Cuerva tomó justamente parte de esta escuela, si se quiere, que dejó el Papa Francisco y también, obviamente, esta línea que sigue León, ahora el nuevo Papa. Y la pregunta en realidad, profe, es ¿cómo podríamos explicar a aquellas personas que no saben o no comprenden qué significa esta famosa encíclica, ¿no? Que es como un manual, si se quiere, que toman justamente tanto el Papa Francisco como el Papa León. Si nosotros tuviésemos que explicar qué significa la encíclica, ¿cómo lo podríamos comentar? En realidad, cuando en la encíclica, que por los tiempos no la he estudiado a fondo, pero he estudiado las referencias, los puntos fundamentales, cuando me dice la magnífica humanidad. Eso de la magnífica humanidad, es decir, no olvidemos que somos únicos y dignos. No olvidemos que la IA, como la llamamos nosotros, inteligencia artificial, no tiene sensibilidad, no tiene experiencia, no tiene sentido de lo que pueda llegar. La experiencia del hombre es totalmente diferente. No podemos dejarnos arrastrar por la tecnología, porque si nosotros como seres humanos no controlamos la tecnología, estamos realmente sin saber dónde vamos, cómo vamos y dónde terminamos. En la encíclica del Papa León es una advertencia a la evolución loca, diría, de las tecnologías que no se pueden parar, porque así es el circuito, cómo funciona el conocimiento, las tecnologías hasta ahora, pero sí se puede tomar distancia para dominar sus objetivos últimos, o sea, no perder el control. En definitiva, el Papa ha dicho, si perdemos el control de esto, la humanidad se pierde, se sume en el desconcierto y quién sabe cuáles serán los efectos. Con un conocimiento ostensible de la evolución tecnológica, incluso asesorado el Papa con personas que son fundamentales en esa evolución, ¿no? Eso me llamó la atención, que algunos de los popes del crecimiento de la IA estuvieron al lado del Papa para formular o ayudarle a formular esta encíclica. Es muy, muy interesante eso. Hay una situación, ¿no? que lo podemos ver. Ya hay algunos sociólogos, antropólogos y empiezan a haber también especialistas que empiezan justamente a analizar esta situación de la llegada y la irrupción de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías. Me llama mucho la atención cómo la Iglesia también se suma a esta crítica o esta advertencia en realidad de ojo cómo son los avances de estas tecnologías y ojo cuál es el rol del Estado para tratar de regular estas tecnologías, ¿no?
Y casi me atrevo a decir que en paralelo surge esto que ya en un rato nosotros también lo vamos a repasar, el lanzamiento de este nuevo Super Rigi, ¿no? Que lo que permite es la llegada aún más fácil de estas empresas tecnológicas, por lo menos aquí en nuestra República Argentina, ¿no? Casi me atrevo a decir, una respuesta será a esa homilía que dio García Cuerva el pasado lunes. No sé si estaba enfocado a eso, pero estaba enfocado, por supuesto, a la mirada del presidente y su gente de lo que es la sociedad. La mirada del presidente está asignada por un dogmatismo económico donde lo social y lo que se expresa a través de las dificultades de la conformación de la sociedad no le importan. No le importa porque él presume que el solo funcionamiento de los mercados, cosa que él mismo desmiente porque todas estas decisiones que él toma, como la que vos acabás de señalar, vienen del Estado y sin el Estado no lo podría hacer. O sea, hay un contrasentido ahí, pero bajo el dogma de que lo que mandan son los mercados. Y obviamente si lo que mandan son los mercados, el rol de la sociedad queda totalmente relegada y el rol de la política queda relegado. Porque si los mercados son los que tienen que primar, ¿de qué sirve la praxis política? Es muy interesante porque hemos caído en un gobierno dogmático que no cree en la creación colectiva, que se asume como concepto de la verdad y que cree que todas las soluciones vienen por el lado de los mercados. Y además, como es globalista, sin límites de lo que puede significar un proyecto nacional, ¿no? Sin entrar en esos elementos xenófobos, supernacionalistas que no tendrían sentido en el siglo XXI ni en el XX. Pero una cosa es no caer en nacionalismos perimidos y otra cosa es dejar todo en manos del capital extranjero, de tecnología extranjera, cual después no vamos a tener poder para controlarlo. El problema es ese, ¿cómo lo controlamos si le damos todos los beneficios? Y eso requeriría un diálogo, requeriría una discusión a fondo. Bueno, eso no existe, por supuesto. Totalmente, ¿no? A mí me sigue llamando la atención, ¿no? Cómo desde distintos puntos se está hablando de lo mismo, ¿no? Ya hace un tiempo que vienen impulsando esta idea de hay que regular, hay que controlar, hay que prestarle atención a los avances justamente de estas nuevas tecnologías y cómo los estados tienen justamente la responsabilidad de velar por la seguridad informática y todo lo que viene detrás justamente de estas tecnologías en un pueblo, ¿no? Y pareciera que la Argentina va como en contramano. Yo no sé si habrá otro ejemplo de otro país que genere esta accesibilidad tan simple para estas empresas y generando el contexto también para que se desarrollen de esta manera aquí en la República Argentina. Hace un ratito repasamos un poco los detalles del RIGI y son como facilidades extendidas hasta 30 años, ¿no? Entonces, la base de esto, para que tus escuchas puedan seguirnos, es que hay un problema en las IA, en todas estas tecnologías, el consumo de la energía eléctrica. Correcto. Consumen lo que un país consume, digamos, tomando el extremo. El agua. Entonces están pensando, y hay diagnósticos sobre la relación entre petróleo, energía, digamos, que puede producir lo eólico, incluso la propia minería y demás, que Argentina podría ser un reducto de provisión de energía para el desarrollo de toda la tecnología IA, no de la tecnología que vendría comprada, sino para sostener el funcionamiento de las tecnologías, ¿se entiende? Sí. Correcto. Entonces Argentina con este gobierno aparece muy propicia para ese tipo de desarrollo. Y eso requeriría una discusión a fondo de las reservas de energía, a quién van, quién no van, qué va a pasar con el costo, qué agotamiento puede tener. Bueno, discusiones que no están en el candelero, ¿no? Estamos como absortos, como mirados, mientras pasa... estamos mirando una película en la cual no somos los actores. Creo que esa es la expresión mejor. Somos mirando una película del cual no somos los actores, sino que miramos. Sí, espectadores.
Claro. Espectadores, correcto. Menos Simples espectadores. espectadores. ¿Tenés alguna consulta al profe? No, yo me quedaba con lo del. Volviendo a lo del Te Deum y eso. ¿Por qué esto que se genera siempre? Y digo siempre porque está sucediendo ahora con Milei y sucedía antes también. Correcto. De generar esa grieta tan horrible que al final parece. Yo creo que hasta es una cuestión de distracción para que todos estemos peleándonos por quién tiene la razón de un bando y del otro como sociedad, digo, ¿no? Ya no hablando ni siquiera de los que están arriba, que se genera ese malestar tan grande a nivel social y perdemos tiempo y energía en discutir si tu bando es mejor que el mío. Y me encanta que se haya dicho en algún lugar con respeto, que es justamente lo que imagino que se reclama. Claro. Que existe una forma de comunicación más respetuosa y más inclusiva, y si me votaste o no me votaste, da igual, soy tu presidente y, digamos, ojalá existiera algún día ese presidente que se dirige por igual a todo el mundo y no genera esta división social que al final nos perjudica solamente. Y encima de eso, digo, no sé hasta dónde está dirigida, porque ¿en qué cambia eso? ¿En qué cambia la forma de dirigirse y de generar esa división? Esto, digo, no puedo redondear la idea. Pero sí. Finalmente sirve únicamente Sí. para que otra vez nosotros, entre ciudadanos, volvamos a estar discutiendo quién tiene la razón. Correcto. Y desviemos la atención de las cosas realmente importantes. Creo que es la única función, porque si no, no me lo explico de otra manera. No, es que es tal cual. Sí. Nati Bruno, lo que vos estás planteando es que no se puede convivir en una sociedad donde el otro es el enemigo. Tal cual. Y hasta ahora nuestros gobiernos plantean enemigos, no Sí. adversarios. Correcto. O sea, plantean divisiones tajantes en la sociedad, lo cual implica la imposibilidad de construir. Ese es un diálogo que, si la sociedad madura, va a terminar aborreciendo ese tipo de diálogo. Depende de cómo maduremos nosotros como ciudadanos. Porque esos diálogos nos ponen siempre en lo peor, que es no poder construir en conjunto. Por largo tenemos 40 años de pérdida de bienestar económico, de crisis económica y social. Mirá, para la audiencia hay una autora que se llama Chantal Mouffe, que es La paradoja democrática, y ella es una activa militante por la igualdad, digamos una militante por lo popular, por la democracia, digamos, en todos sus niveles. Plantea que si no hay acuerdos básicos, no hay sociedad, no hay Estado. Es que Vos siempre hay podés un porcentaje analizar, que no se discutir siente con el representado. adversario, pero a partir de acuerdos básicos. Si no hay acuerdos básicos, lo que estás haciendo es desangrar o simplemente negar la existencia de la vida social y del Estado. Claro, claro. Sí. Ahora, profe, porque más allá del discurso específico que dio García Cuerva durante el Te Deum, veo que hay como un discurso genérico por parte de la Iglesia Católica en relación a la pobreza, en relación a los más vulnerables. Que yo recuerdo que ya hace años, ¿no?, que la Iglesia viene destacando esto, pero ¿qué rol está cumpliendo realmente hoy la Iglesia ante estas situaciones que se van dando de esta degradación cultural, degradación social también, en esto que recién Nati mencionaba, ¿no?, en este odio que se va generando? ¿Qué rol cumple hoy la Iglesia Católica Argentina con esto que está sucediendo? Porque, vuelvo a insistir, yo hace años que vengo escuchando que hay una cuestión de reconocimiento de la pobreza, del reconocimiento de la desigualdad, pero los cambios profundos, si bien corresponden a la clase política, bueno, yo no sé cuán más crítico puede llegar a ser la Iglesia Católica con los gobiernos argentinos. En realidad, creo que el discurso está en el límite que es, me parece a mí, aceptable que la Iglesia desarrolle. La Iglesia no puede guiar políticas económicas. Correcto. Ni puede tener conciencia cuando una política económica es buena o es incorrecta. Pero sí tiene conciencia del efecto de las políticas económicas, tiene conciencia de lo que pasa en la sociedad y sobre todo con los que menos tienen.
la Iglesia, ante la orfandad política, acrece su importancia, porque si, como hablamos ya en varios programas, hay un vacío político en la Argentina, que incluso ante los errores del gobierno, situaciones, nadie puede crecer, no es que no pueda, no crecen. La Iglesia asume un rol que es denunciar la verdadera situación de la sociedad en su conjunto y de los que menos tienen fundamentalmente. Este es un discurso de Francisco que cambia el rol de la Iglesia en la Argentina, le da otro planteo mucho más ligado a los orígenes del cristianismo, y que con el nuevo Papa le da un nuevo, como diría, una buena vuelta de tuerca, porque parecería que este nuevo Papa tiene una visión incluso más universal que el propio Francisco, sin abdicar ninguna de las reivindicaciones de la pastoral del anterior Papa, de nuestro Papa, por haber sido argentino. Entonces, la palabra de la Iglesia se torna muy importante porque es un referente, aunque uno no sea católico. La Iglesia argentina, católica argentina, es un referente histórico. Sí. Y si la Iglesia logra no entrar en el fango que ha entrado todo el resto de la conducción política, en el fango en el sentido de la falta de credibilidad, claro, se torna como fundamental para la sociedad que haya una palabra creíble como referencia para rearmar otro proyecto, otra forma de dialogar, otro mensaje, otro discurso. Yo lo seguí muy atentamente, me encantó cómo planteó la parábola, la metáfora, las necesidades de salirse de lo común, que las soluciones a veces no son por donde parecen más normales, pero de ahí depende la fuerza, la voluntad y sobre todo la capacidad de darnos cuenta que por el camino que venimos y que veníamos no tenemos salida. Me pareció uno del discursos más excelentes de la Iglesia. Profe, ¿logró algún tipo de comparación con el discurso del año pasado, del Te Deum del año pasado? Sí, es una continuidad. Claro. Es una continuidad. Lo que pasa es que estuvo muy bien armado, no porque el año pasado no estuviera tan armado, pero yo no lo tengo tan claro, pero tengo en claro que cada expresión se refería en realidad al país, a la historia, correcto, a las circunstancias. ¿No? Usó la metáfora como línea de aprendizaje, para que todos pensáramos en qué estamos, cuál es mi discurso, cuál es mi responsabilidad. Bueno, en definitiva, si este mensaje llega a un gran parte del cuerpo social, me parece muy importante porque nos va a ayudar a reflexionar. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿No? Y en definitiva también asumamos que Milei está con el voto de la mayoría. Correcto. Si nos olvidamos de eso, es como el lenguaje del chacal, el problema lo tienen siempre los otros. No. Nosotros lo hicimos presidente, la sociedad argentina lo hizo presidente, harta de lo que significaba las políticas anteriores. Pero bueno, era un albur, porque nadie conocía realmente las ideas de este señor. Una homilía que realmente tuvo mucho de crítica, que es tal cual como dice el profe, una cuestión que invita a reflexionar y casi en un punto se convierte como en un pequeño faro de luz ante tanta pelea, ante tanta discusión, ante tanta grieta abierta. Violencia. Que exista una palabra tan sensata como la que justamente ofrecieron el obispo García Cuerva. Creo que también permite, por lo menos, generar una cuestión esperanzadora de saber que hay alguien o hay algo que piensa distinto, que saca un poco la discusión binaria. Y que tiene, ¿no?, voz. Exactamente. Sí. Llegó a todos lados. Totalmente. Ojalá que realmente que la palabra realmente haga mella en parte de la sociedad y empiece por lo menos a cambiar un poco, tal cual lo dice el profe. Este presidente ha sido electo por la mayoría. Ojalá que también gran parte de la mayoría pueda comprender las palabras del obispo, hacerlas propias y de esa manera también ya para las próximas elecciones pensar, ¿no?, con esa definición que nos dejó el obispo. Y si me permitís, no solamente la mayoría que hizo presidente, sino
la minoría que secundaba un discurso similar desde otra mirada. Totalmente. Esto fue para todos. Exacto. No nos engañemos. Exacto. Profe, el agradecimiento como siempre, como cada miércoles, para poder conversar con usted y sobre todo tratar temas tan interesantes, tan importantes que se van dando justamente en nuestra sociedad argentina y hacerlo desde su mirada. Le agradecemos por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, a la audiencia. Muy interesante este temario que hemos enfocado hoy. Les agradezco muchísimo. Gracias. Les mando un profe. abrazo y feliz día. Gracias, profe. Un abrazo muy grande. Estuvimos conversando con el profe Eduardo Dalmazo en esta columna de análisis sociopolítico. Bueno, un discurso